Los celtas. Stonehenge, magnífico y misterioso. Los grandes cromlechs. El Stonehenge del norte, Callanish, monolitos de la antigüedad asociados con los celtas. Unos pueblos confinados al extremo occidental de Europa. Todo ello forma parte de una identidad extraordinaria, pero errónea. En el principio. La cuna de los celtas se encuentra muy lejos de las tierras donde habitan en la actualidad. Los exploradores del mundo mediterráneo civilizado les identificaron aquí, en Europa Central, un pueblo distintivo que los griegos llamaron Keltoi. Pero, ¿cuáles eran sus características? Una cueva en las montañas de Karst, en Bohemia, puede darnos algunas pistas. Los restos descubiertos en la cueva nos hablan de una espeluznante historia. Esto era un centro de culto que se remonta a 2600 años atrás, el escenario de sacrificios rituales. Se encontraron miembros humanos amputados, cráneos mutilados. En total, 40 cuerpos, en su mayoría femeninos, habían sido sacrificados. También habían perecido varios caballos. Solo podemos imaginar los rituales que se llevaron a cabo. Los arqueólogos creen que se trató de los servicios fúnebres de un poderoso jefe celta, acompañado en su camino hacia el más allá por sus mujeres y sus esclavos. También fue enterrado con regalos y recuerdos. La estatuilla de bronce que representa un toro. Un brazalete de oro. Y un collar de valioso ámbar. Un cráneo fue utilizado como recipiente para beber. Este es, según la opinión de algunos, el cráneo del propio jefe. Por todas partes, huellas de sacrificios humanos. Los rituales en la cueva de Bohemia encuentran un eco en esta pieza procedente de Austria, un gran cuenco sostenido por una diosa y su séquito. Delante, dos guerreros sujetando a un ciervo por la cornamenta. Hay mujeres desnudas. Guerreros con gorros cónicos. Muchos afirman que representa una escena de sacrificio ritual a una diosa celta de la fertilidad. El sol era objeto de culto, y aquí le vemos arrastrado a través del cielo por un caballo místico. Este animal ocuparía un lugar especial en la historia de los celtas. Hace unos 3000 años, cambios trascendentales se estaban produciendo al este, en las estepas de Rusia.
Cambios causados por alteraciones climáticas. El clima se había vuelto mucho más seco. Las cosechas se malograban, los pastos se agotaban. Los pueblos de las estepas migraron hacia el oeste. Ellos y sus caballos. Conocidos por los antiguos escritores griegos con el nombre de cimerios, algunos de ellos se desplazaron hacia el sur, hacia Anatolia, y otros hacia la llanura húngara y el valle del Danubio. El caballo, por supuesto, había sido domesticado en Europa cientos de años antes, pero ahora ya no era simplemente un animal de tiro. Estos pueblos habían dominado el arte de montar a caballo. Para los celtas, el caballo se convirtió en un elemento esencial en la guerra, en la paz y en la religión. Otros cambios profundos se produjeron en el campo tecnológico. Europa estaba evolucionando progresivamente de la Edad de Bronce hacia una nueva era. El hombre había descubierto el hierro. El hierro cercenaba los bosques y cercenaba a los hombres. Se convirtió en una parte inexorable de la vida celta. Aquí, en Europa central, alrededor del siglo VII a.C., estaba emergiendo una nueva sociedad. Los arqueólogos del siglo XIX tuvieron noticias de ella por primera vez en Austria. Y Hallstatt, una pequeña aldea a orillas de un lago, dio su nombre al primer período en el desarrollo celta. Para quienes estén familiarizados con los lenguajes celtas, el propio nombre de Hallstatt y el pueblo vecino de Hallein sugieren el motivo por el cual esta zona fue especialmente importante en tiempos prehistóricos. No estaba situado en el pueblo, sino en las altas montañas de Salzburgo. Los arqueólogos todavía trabajan en la zona. A su alrededor, el secreto de su importancia. La sal. Una materia prima de importancia vital para conservar los alimentos. Toda la zona es un laberinto de minas. Minas de sal, cuya producción estaba mucho más valorada que las vidas de los mineros. En tiempos prehistóricos, la sal servía para conservar trozos de tela, el hacha de un minero, cuero, la mochila del minero perfectamente conservada, así como el resto de sus humildes pertenencias. Su cuerno para beber. Su gorro con borlas. Escasas ropas y herramientas de minero. Aquí las condiciones eran horrendas y los mineros vivían como trogloditas, trabajando, comiendo y durmiendo en las minas días y días. La vida era barata, los desastres mineros frecuentes. En esta sala podemos ver que había muchos niveles de extracción.
que se utilizaron muchas técnicas distintas a lo largo de los años y que al final la mina quedó enterrada por un desprendimiento de tierras. Aquí hemos realizado un descubrimiento significativo. Esta estructura ha sido allanada por el desprendimiento de tierras y podemos constatar por la posición de este puntal que la cavidad se ha derrumbado, lo cual indica, por supuesto, que el puntal es más antiguo que el desprendimiento de tierras. Los hombres que trabajaron y murieron aquí eran esclavos. Vivían con lo imprescindible. Aquí, unas cuantas semillas de cerezas han sobrevivido al minero desconocido que murió en este lugar. Los esclavos que extraían la sal de estas montañas tenían sus amos. Ellos, por supuesto, eran enterrados con estilo. En 1846, George Ramsauer, responsable del Departamento de Minería del gobierno, descubrió sus restos. La arqueología tiene contraída con él una gran deuda. Aquí, en lo que ahora no es más que terreno de pastos alpino, desenterró un vasto cementerio de la Edad del Hierro. Se excavaron más de 1000 tumbas, cada una de ellas meticulosamente registrada. Algunos fueron incinerados, según una antigua tradición, y en algunas tumbas se encontraron elaborados recipientes de bronce, como este, decorado con símbolos representando el sol y unos animales parecidos a un pato. Otros fueron enterrados, a veces de 2 en 2. Algunos entraron armados en el otro mundo, pero no necesariamente para guerrear. Esta vaina de bronce, con su delgada espada de hierro, está vistosamente decorada. 2 hombres sostienen una rueda con rayos, símbolo del sol. Luego, una escena bélica. Los guerreros montando a caballo. El viaje hacia el otro mundo debía realizarse con orgullo. La vida en este mundo era muy corta para la humanidad, especialmente para las mujeres. Este gráfico muestra el índice de mortalidad increíblemente alto de las mujeres entre 13 y 26 años. Aquí está el motivo. Un grupo de niños y embriones humanos de mujeres que murieron en el parto. Enterradas con sus sencillas pero valiosísimas alhajas. Los arqueólogos no sacian jamás su sed de conocimientos, y las excavaciones son un elemento recurrente en esta parte de Austria. El doctor Kurt Seller dirige la excavación de este emplazamiento con un nombre tan romántico, Tumba 106. Muchos objetos fueron destruidos o rotos por pillajes prehistóricos, otros fueron simplemente robados. Una tumba múltiple. Este cuerpo fue rudimentariamente incinerado con otros 4 cadáveres. Pero en la tumba 106 se utilizaron ambos sistemas fúnebres a la vez. Este cuerpo fue enterrado. Manejados con suma delicadeza sobre el terreno, estos restos serán cuidadosamente analizados en los laboratorios. Todo indica que se trata de un varón, y un varón rico además. Los escritores clásicos describieron a los celtas como un pueblo de hombres rubios, altos y musculados.
Muchos de los restos hallados en la región parecen confirmar esta descripción. Pero es peligroso conceder demasiada importancia a este hecho. Lo más importante son las abundantes pruebas de que se trataba de una sociedad sumamente estratificada, dominada por los aristócratas, cuyos sepulcros eran cada vez más opulentos. Los propietarios de las minas de toda esta región se estaban enriqueciendo gracias al comercio de la sal con el mundo mediterráneo al sur de los Alpes. Pero no se limitaban a comerciar con la sal. Estoy prácticamente seguro de que en la sociedad de la Edad de Hierro había esclavos. Sin duda, las capas más altas de la sociedad no habrían trabajado en las minas. Los mercaderes griegos debían exigirles algo a cambio de sus productos de lujo, y es posible que los poderosos jefes les pagaran con esclavos. Esta fue, pues, la cuna del mundo celta. Pero, ¿cómo se desarrolló a continuación? En Europa Central no existía ninguna organización política fuerte. No había grandes centros de poder, pero la situación estaba cambiando. Se iban abriendo rutas comerciales y los cursos de agua ofrecían el medio de transporte más rápido y eficaz en tiempos prehistóricos. El control de los cursos de agua equivalía al control del comercio. Pero con el comercio y la riqueza llegaron también los problemas. El estado de guerra era casi endémico. Las fortalezas construidas en la cima de una colina para controlar las principales rutas comerciales aparecían cada vez con mayor frecuencia. Situadas estratégicamente para aprovechar al máximo la topografía natural, estaban protegidas además por muros y trincheras y defensas cercadas. En el interior del recinto, las sencillas chozas con techo de paja, cuadradas o rectangulares de sus habitantes. No había ninguna construcción de piedra. Este ejemplo paradigmático dominaba el valle del Danubio y controlaba su comercio, Heuneburg. Esta fortaleza es uno de los emplazamientos arqueológicos más excavados de Europa. Cada año regresan los equipos de arqueólogos. Nuevos estudiantes, nuevos estudios. Pero como los celtas construían sus casas de madera, no quedan grandes edificios en ruinas, solo las defensas. Y el número de artefactos aparecidos dentro del recinto de la fortaleza es relativamente escaso. Razón de más para tratar con todavía mayor cuidado cualquier descubrimiento. Aquí solo un pequeño fragmento de ámbar. Esta mascarilla de un jefe celta fue reproducida tras encontrar su molde. Los objetos de cerámica ofrecen reveladoras pistas sobre la influencia mediterránea. Como estos motivos inconfundiblemente griegos. Puede observarse una actitud casi reverencial ante las civilizaciones meridionales, que influyeron incluso en las defensas de Heuneburg. Los arqueólogos han desenterrado una pared de ladrillos de barro, no muy útiles en esta parte del mundo. Los celtas están simplemente copiando a los griegos, construyendo esta pared encima de las defensas de piedra originales. En el exterior de la fortaleza, varios túmulos funerarios para el descanso eterno de los sucesivos jefes de Heuneburg.
Y entre los sepulcros, el túmulo gigantesco conocido como el Homigel. El sepulcro más grande de todos, pero desgraciadamente parcialmente saqueado en la antigüedad. Asociadas con este tipo de túmulos funerarios, había unas estatuas de piedra erigidas en su cima. La figura masculina está desnuda excepto por su puñal, un torques y un sencillo gorro cónico. Quizás represente al propio jefe. Pero hace 25 años, un arqueólogo aficionado, trabajando en esta zona de ricas tierras de labranza cerca de Stuttgart, convenció a los profesionales para que excavaran este túmulo. Jörg Bill dirigía el equipo. Su descubrimiento fue asombroso. La tumba intacta de un jefe salió a la luz. El cadáver estaba adornado con suntuosas joyas. Un ancho brazalete de oro. Un puñal magníficamente decorado, enfundado en oro fino. El torques del jefe, símbolo de poder y autoridad. Esta joya que se llevaba alrededor del cuello había sido cincelada con una sola pieza de oro macizo. El equipo pudo incluso restaurar el gorro cónico, hecho de corteza de abedul. Su calzado estaba adornado con finas láminas de oro inmaculadamente repujado. Se trataba de una sociedad muy poblada. La persona enterrada en este sepulcro era el jefe y seguramente la cabeza de una dinastía, una familia en el poder. Este hombre tenía una talla gigantesca, más de 1,85 m de alto. Su cuerpo reposaba en este lecho de bronce, en su tiempo acolchado con cáñamo y pieles de animales. Sostenido por 8 figuras femeninas, está profusamente decorado. Representado en la parte de atrás, el carro fúnebre de 4 ruedas, y en él un guerrero, posiblemente el propio jefe. Está acompañado por estilizadas figuras danzantes. El carro de 4 ruedas es el objeto más valioso encontrado en la tumba. Se han encontrado carros similares en muchas tumbas, pero este es único. Nuestro herrero tardó 2 años en reconstruirlo. Está recubierto con placas de hierro decoradas y consiste en más de 1.500 piezas individuales. Cuesta más reconstruir este carro que un nuevo Rolls Royce. Esto demuestra el valor de este carro tanto entonces como ahora. En este elaborado carro se encontró una fina vajilla de platos de bronce. Seguramente en previsión de una gran fiesta de bienvenida al otro mundo. 9 servicios dispuestos. Entre los griegos se precisaban 9 personas para establecer un quórum, y el 9 era el número ideal para una fiesta. El cuerno para beber del jefe ha sido reconstruido, siempre el énfasis en los placeres que esperan. Completamente restaurado, el gran caldero encontrado en la tumba demuestra la importancia de la bebida y la fiesta que esperaban al muerto. 3 leones decoran el reborde, unos animales desconocidos por los celtas, que una vez más señalan la influencia del mundo mediterráneo.
Pero uno de estos leones es distinto, peculiar. No se parece mucho a un león. Uno de los leones de bronce griegos se perdió y los celtas tuvieron que reemplazarlo. No habían visto nunca un león de verdad, pero hicieron lo posible para reproducir el animal. No fue una copia directa, aplicaron su propio e inconfundible estilo. Los análisis del polen demuestran que el jefe de Hochdorf fue enterrado a finales del verano. Representaba una sociedad cuya aristocracia disfrutaba de una gran riqueza en unos tiempos de grandes cambios. Esta es la ciudad de Marsella en nuestros días. En el año 600 a.C., los griegos establecieron aquí un puesto comercial que tuvo una repercusión capital para la sociedad celta en Europa Central y contribuyó al enriquecimiento de los aristócratas celtas. Entonces, más que nunca, el mundo celta se vio invadido por los dioses griegos y el estilo de vida griego, especialmente el consumo de vino. Los griegos bautizaron su nuevo puerto con el nombre de Masalia. Mont-Lassois controlaba las tierras del interior y el comercio que circulaba por el pasillo del Ródano y el valle del Sena. Era una gran fortaleza típica de la época, pero también era atípica. En 1953, la tumba real de Vix fue excavada al pie de la fortaleza. Entre los primeros objetos descubiertos figuraba un enorme caldero para el vino, junto a un sepulcro principesco. La tapa del caldero estaba muy bien conservada, con una estatuilla de una figura femenina. Una diosa o una princesa. El cráneo estaba casi intacto y pudo sacarse el molde. Los restos del esqueleto fueron ensamblados y los arqueólogos empezaron a discutir sobre si se trataba de un cuerpo masculino o femenino. ¿Un príncipe o una princesa? Los restos que encontré pertenecían a un esqueleto humano muy fragmentario, de una persona muy pequeña, poco musculada y con una talla muy reducida, seguramente con solo 1,60 m de altura, relativamente baja y delgada. También descubrí otro rasgo patológico que no habíamos registrado anteriormente, una especie de dislocación de la cadera sufrida en su primera juventud, o quizá un defecto de nacimiento. Por lo tanto, esta persona, que estoy casi seguro era una mujer pequeña y de constitución muy fina, debía tener unos andares de pato, una forma de andar muy curiosa, aunque andara con ambas caderas afectadas, algo benéfico en este caso. Su cara también debía estar torcida y su cabeza inclinada permanentemente hacia un lado, quizás muy ligeramente, pero sin duda de forma visible. Por lo tanto, no tenía el aspecto que normalmente se esperaría de una princesa. Y sin duda alguna, tampoco una princesa guerrera. Las ruedas de su carro fúnebre habían sido desmontadas y apoyadas en el marco de madera del sepulcro. Había los objetos personales habituales y un magnífico torques de oro. El símbolo celta de la autoridad. Es una exquisita pieza de orfebrería, elegante y adornada con pequeñas figuras griegas de Pegaso. Pero no aparece ningún instrumento bélico. ¿Cuál era entonces la fuente de su poder? Obviamente, en las sociedades preestatales había dos maneras en que las personas podían obtener el poder, o dos formas primarias, y una de ellas era la práctica guerrera, la de los jefes guerreros. Pero el llamado jefe de la paz a menudo había conseguido su posición social o consolidado su autoridad gracias a otro tipo de habilidades, incluida entre otras cosas su capacidad para comunicarse con el mundo sobrenatural.
Por lo tanto, para alcanzar esta posición de élite gobernante, no era necesariamente indispensable hacer la guerra o tener la capacidad física para ser un guerrero. El hecho de que no se hayan encontrado armas en su sepulcro sugiere que esta mujer era una persona con considerable poder político, pero dentro de la categoría de dirigente en tiempos de paz. Es decir, no un jefe guerrero, sino un líder en un momento en que su pueblo tenía mayor necesidad de liderazgo religioso. La característica más notable de su sepulcro es la presencia de numerosos objetos relacionados con el vino y la bebida. Hermosas jarras, vasos griegos, decorados con escenas bélicas, y el enorme recipiente de bronce con una capacidad de más de 1150 litros de vino. Un regalo de los griegos, según opinan los expertos, cuyas hazañas militares adornan orgullosamente el recipiente. Junto con unos dioses parecidos a unas górgonas. Serpientes y leones. El vino, por lo tanto, era muy importante. Creo que lo más importante era la capacidad de las bebidas alcohólicas de transportar literalmente a la persona hasta otro estado de conciencia. No se trataba simplemente de beber con fines lúdicos. Es bastante evidente que se trataba de un comportamiento muy ritualizado y que no todos los componentes de la sociedad participaban en él, sino que estaba reservado a las élites y a sus subordinados más cercanos que formaban su séquito, un séquito guerrero. El vino y su control deben haber contribuido al poder de esta jefa con atributos chamánicos. Pero ¿por qué tanta pompa funeraria? Supongo que esta persona fue eliminada intencionadamente, junto con los objetos relacionados con ella, como vestigios de su vida. Creo que tiene una dimensión sociopolítica muy fuerte. De alguna manera, el sepulcro es como un tesoro escondido, que se quita de la circulación, y esto sugiere cierta finalidad, el fin de algo. Y sin duda lo fue. Poco tiempo después de su muerte, Mont-Lassois fue abandonado. Se estaban produciendo grandes cambios en el mundo celta. Inishmore, la mayor de las islas Aran, en la costa oeste de Irlanda. Los hombres de Aran, verdaderos celtas. Todavía hablan gaélico, viven del mar y de la tierra. Un paisaje, una sociedad, un pueblo que son intrínsecamente celtas. ¿Pero cómo? ¿Cuándo llegaron los celtas hasta aquí? Unas sencillas preguntas que han provocado un intenso debate. Aquí, como en el conjunto de Irlanda, la arqueología de principios de la Edad Media está fraguada con ambigüedades. Hay algunos emplazamientos espectaculares, como Dan Engus, pero ahora nadie puede estar seguro de que se tratara de una fortaleza celta. El mar ha tenido una profunda influencia en todas las tierras tradicionalmente celtas de Europa occidental, una influencia que se remonta mucho más atrás que el tiempo de los celtas. Las rutas marítimas del Atlántico trajeron comercio, trajeron gente. La costa de Cornualles está sembrada de pistas que explican el atractivo de estas tierras. Esto es una mina del siglo XIX. Abandonada desde hace un siglo, sus rocas todavía contienen metales.
Sabemos que el cobre y el oro se extraían a lo largo de toda la costa atlántica. Aquí en Cornwall, el tesoro era el estaño, vital en la Edad de Bronce. A lo largo y lo ancho de Europa se comerciaba con lingotes de estaño como estos. Extendiéndose desde Bretaña, a través de Cornwall, del país de Gales e Irlanda, hasta Escocia y sus numerosas islas, las tierras tradicionales de los celtas están ahora consideradas como remotas. Pero no era así en tiempos prehistóricos. Hasta la década de 1960 existía la creencia de que los celtas de Europa habían invadido estas tierras para aprovechar al máximo las rutas marítimas atlánticas e irlandesas. De la misma manera, el extremo oriental de Gran Bretaña había sido invadido desde el Mar del Norte y a través del Canal de la Mancha, aprovechando puntos de entrada fáciles como el estuario del Támesis. Estas rutas siguen siendo importantes para el comercio en nuestros días, pero ¿se produjo realmente en un lejano pasado una invasión de los celtas procedentes de Europa continental? Creo que esta creencia es muy popular, muy extendida, la creencia en una invasión de los celtas. Unos pueblos llamados celtas que llegaron a Bretaña e Irlanda en el año 1000 a.C. aproximadamente. Yo creo que no hubo tal invasión de los celtas. Y si estudiamos la arqueología irlandesa, por ejemplo, veremos cómo los arqueólogos irlandeses intentaron desesperadamente localizar la llegada de los celtas, pero esto no se produjo. Pero si el profesor Renfrew está en lo correcto, entonces hay varias cosas que necesitan explicación. Esta escuela, en la isla de Skye, utiliza el gaélico escocés como medio de enseñanza. Es el lenguaje más antiguo que se habla en Europa. ¿Cómo llegó hasta aquí? Si dejamos de lado la idea de una gran migración celta hacia Gran Bretaña, entonces se plantea un serio problema sobre el lenguaje, porque el lenguaje hablado en Gran Bretaña, que todavía se habla en partes de Gran Bretaña, pertenece a una familia de lenguajes celtas, unos lenguajes que se hablaban en Galia y otras partes de Europa. ¿Cómo podemos explicarlo? Antiguamente se creía que fue a causa de varias oleadas migratorias, introduciendo distintos lenguajes celtas. Pero hoy en día muchos de nosotros consideraríamos los lenguajes celtas como muy antiguos, remontándose posiblemente al período neolítico o incluso antes. A partir de aquel periodo, Europa occidental estuvo en estrecho contacto, especialmente a lo largo de las rutas atlánticas desde España, Francia y Gran Bretaña. Los barcos iban y venían comerciando con metales y transportando gente. Y en este contexto de comercio e intercambio creo que puede comprenderse el surgimiento de una lengua franca, un lenguaje que permite comunicarse entre ellos a estos pueblos tan diversos. Creo que el fenómeno celta debe verse en este contexto. Pero entonces aparece la ciencia genética y un estudio del ADN de la población británica. En el proyecto de Atlas Genético vamos a trazar un detallado mapa genético británico, y con ello quiero decir Escocia, Inglaterra, Gales y Cornwall, a la vez que intentamos descubrir las influencias que hubo en la población británica, comparadas con lo que sabemos de la historia de los vikingos, los celtas, los anglosajones, e intentar descubrir el impacto que tuvieron en la formación de la población británica. Se establece la edad de las piezas prehistóricas y se registra su ADN. Especialmente interesante, el ADN mitocondrial, que solo puede heredarse por línea materna. Hace unos 20.000 años vivió una madre apodada Hannah. Más del 30% de los europeos descienden de ella. La madre ancestral de este grupo se remonta a 40.000 años.
Luego, la de este grupo de color naranja se remonta a 15.000 años. Especialmente interesante y relacionado con la llegada de la agricultura, este grupo rojo, alrededor de 8.000 años atrás. Este grupo amarillo, relacionado con el reciente descubrimiento del hombre de los hielos en los Alpes, 13.000 años atrás. Y finalmente, un grupo relativamente raro, encontrado en Gran Bretaña y América. Esta es, pues, a grandes rasgos, la composición de la población de las islas de Gran Bretaña. Cada uno de sus habitantes lleva las huellas de sus antepasados en sus genes. Pero la gente habla ciertos lenguajes y los lenguajes pueden aprenderse. Entonces, ¿qué pasa con los lenguajes celtas? No existe ningún ADN para ellos. Creo que los primeros agricultores hablaban ya un lenguaje proto-indoeuropeo que dio origen a los lenguajes que llamamos celtas desarrollados en estas zonas. De manera que estamos hablando de una continuidad muy completa desde el período de Stonehenge a través de la Edad de Bronce y la Edad del Hierro hasta el desarrollo de estas sociedades, sociedades tribales, sociedades heroicas que finalmente emergen a la luz de la historia cuando César y otros las describen. Las sociedades que en el siglo XVIII de nuestra era fueron descritas como sociedades celtas, aunque César no se refirió nunca a ellos como celtas en Gran Bretaña ni en Irlanda. Le pedimos al profesor Brian Skies, director del estudio del ADN británico, que llevara a cabo un muestreo en esta escuela de Lampeter en el suroeste de Gales. Feshkena, Gólida, buenos días. Todos sabéis qué significa Gólida y buenos días. Feshkena significa lo mismo en gaélico escocés. He introducido esta palabra en mi saludo porque es el lenguaje gaélico, los lenguajes celtas, los que definen a los celtas. Y estos lenguajes se hablan en el norte de Escocia, en el noroeste de Escocia, se hablaban en la isla de Man y por supuesto se hablan en Irlanda y en el país de Gales. Así como un lenguaje celta extinto en Cornwall, más al sur. Lo que vamos a hacer hoy con vuestra ayuda es intentar descubrir si existe una base biológica para los celtas. ¿Existen realmente los celtas en términos biológicos? Para ello, utilizamos el ADN. El ADN que se encuentra en todas y cada una de las células de vuestro cuerpo y que habéis heredado de vuestros lejanos antepasados. Entonces, ¿tenéis una tradición biológica celta, además de una tradición lingüística celta? Esto es lo que hemos venido a investigar. Como he dicho antes, el ADN está presente en todas las células del cuerpo y las células que vamos a utilizar para nuestros análisis son las del interior de la mejilla. Y para ello nos serviremos de este pequeño pincel. Lo que querría que hicierais es coger este pincel por el mango y que os lo pusierais en la boca. Y luego girarais el pincel en el interior de cada mejilla. Así, haciéndolo rodar. Y ahora en el otro lado. Está recogiendo células de las mejillas. Está lleno de células de las que la tecnología moderna puede extraer el ADN. Un mapa genético completo, que es lo que necesitamos para este estudio. Pero también necesitamos saber de dónde vienen vuestros familiares, vuestros padres y abuelos. Entonces, por favor, rellenad el formulario que tenéis delante para saber dónde situaros exactamente en el mapa genético del país de Gales. Los alumnos de esta escuela viven a 35 kilómetros de uno de los grandes monumentos megalíticos de Gran Bretaña, Pentre Ifan. Construido por el hombre en el Neolítico y relacionado con los primeros agricultores del oeste de Gran Bretaña, ¿podrían sus constructores estar emparentados con los alumnos de Lampeter? That's what we got from Lampeter. So that's the data.
Los sujetos de estudio en Lampeter comparten sin duda alguna la misma base cultural. Todos hablan galés, por ejemplo. Pero la prueba biológica es distinta. Si los celtas son genéticamente diferentes y están relacionados con sus supuestos antepasados culturales de Europa Central, entonces deben compartir los mismos genes. Su ADN mitocondrial debería ser el mismo. Esta es la prueba científica decisiva. Nadie puede discutir con la secuencia del ADN. Es una secuencia distintiva para todos y cada uno de nosotros, y también para los alumnos de Lampeter. Pero, ¿aparece alguna pauta regular? La pauta más notable que hemos observado en la investigación genética es el contraste entre la parte occidental de Gran Bretaña, es decir, Cornwall, Gales y la costa occidental de Escocia, las Hébridas y las islas de la costa oeste de Escocia. Son realmente muy distintos de los datos recogidos en la parte oriental de Gran Bretaña. Entonces, intenta reflexionar sobre la causa de esta diferencia. Creo que es la señal más importante que hemos conseguido hasta ahora, y creo que probablemente es debido a la gran antigüedad de esta composición demográfica. Una composición establecida en la parte oriental de Gran Bretaña por las influencias llegadas del continente: Alemania, Francia, Países Bajos, Dinamarca. Mientras que en la parte occidental las influencias son mucho más atlánticas. Gente llegada de España y Portugal, subiendo por el Atlántico, a través de Francia y la Bretaña francesa, llegando a Cornwall y subiendo por este lado. Y se encontraron todos en Gran Bretaña. Pero estamos hablando de una población muy antigua, que quizás se remonta a los constructores megalíticos subiendo por la costa atlántica. El muestreo llevado a cabo en Lampeter confirma los resultados generales. Un 34% de los alumnos tenían antepasados que se remontaban a 20.000 años atrás. Un 25% antepasados que se remontaban a los tiempos de los constructores megalíticos. No había ni rastro de los pueblos celtas de Europa Central. Así pues, los constructores megalíticos de Pentre Ifan, de Callanish, estos pueblos que introdujeron la agricultura en Gran Bretaña y construyeron sus monumentos de piedra, que construyeron Stonehenge, ellos y sus predecesores son los verdaderos antepasados de las tierras celtas de Gran Bretaña. Pero entonces, ¿quiénes son los celtas? La simple utilización de la palabra celta está siendo objeto de un encarnizado debate en estos momentos. Y creo que con razón, porque hemos utilizado este término muy despreocupadamente en el pasado. Se puede hablar de celtas en términos lingüísticos. Hay un grupo de lenguajes celtas que se hablaban en gran parte de Europa Occidental, no cabe la menor duda. Si los que hablaban celta eran celtas, estupendo. Pueden definirse en términos de estilos artísticos y de las creencias que conllevaba su arte, algo que se extendería por una gran parte de Europa Occidental. Pero si se toma la palabra en un sentido más estrecho, en el sentido de un pueblo que se autodenominara celta, entonces es algo mucho más restringido. Los británicos, por ejemplo, nunca se han llamado celtas a sí mismos. Bajo esta definición más restringida, no se puede calificar de celtas a mucha gente que hasta ahora se había considerado celta. No hay ninguna respuesta sencilla. En el pasado hemos utilizado esta definición muy despreocupadamente, pero creo que podemos seguir utilizando la palabra celta siempre que recordemos que se trata de un concepto muy confuso. Hay algunos hechos concretos, pero en general es un concepto confuso, y en esto reside precisamente su fascinación. En esto reside su fascinación, sin duda.
Los celtas siguen siendo uno de los grandes enigmas europeos.